Buenas tardes. A continuación hablaremos del filósofo Agustín de Hipona, mejor conocido en la historia como San Agustín. Nació el día 13 de noviembre del año 354 en África, en la ciudad de Tagaste. Su nombre es de origen latino y significa aquel que es venerado. Familia. La madre de Agustín se llamó Mónica y la historia de su vida también fue fascinante. Cuando Mónica era joven decidió que quería dedicar su vida a la oración y que no quería casarse. Sin embargo, su familia dispuso que debía hacerlo con un hombre de nombre Patricio. Patricio se caracterizó por ser trabajador, pero a la vez era no creyente, fiestero y promiscuo. Aunque jamás le golpeó, solía gritarle y estallar ante cualquier molestia que sintiera. Estudios. En sus años tempranos, Agustín se caracterizó por ser un joven extremadamente desordenado, rebelde y muy difícil de controlar. Cuando aún Patricio vivía, él y Mónica decidieron que se trasladara a Catargo, que era la capital del estado, para estudiar filosofía, oratoria y literatura. Estando allí, Agustín desarrolló su personalidad rebelde y alejada del cristianismo. Además, en Catargo comenzó a interesarse por el teatro y tuvo éxitos académicos que le hicieron ganar popularidad y halagos. Posteriormente, Agustín viajó a la ciudad de Madaura, en donde estudió gramática. En esta época se vio atraído por la literatura, especialmente la que tenía origen griego clásico. La formación filosófica. Agustín había destacado en ámbitos como la retórica y la gramática, y había estudiado algo de filosofía, pero no era su punto más fuerte. Sin embargo, esto cambió en el año 373, cuando Agustín tenía 19 años. En este momento tuvo acceso al libro Hortensius, escrito por Cicerón, obra que le inspiró en gran medida y le hizo querer dedicarse por entero al aprendizaje de la filosofía. En medio de este contexto, Agustín conoció a quien fuera la madre de su primer hijo, una mujer con quien se relacionó durante 14 años. Su hijo se llamó Adeodato. Agustín se unió a la creencia maniqueísta, que era diferente al cristianismo. Cuando volvió a casa de vacaciones y le contó a su madre sobre ello, ésta lo expulsó de su casa porque no admitía que Agustín no se adhiera al cristianismo. La madre siempre albergó la esperanza de que su hijo se convirtiera a la fe cristiana. De hecho, Agustín siguió la doctrina maniqueísta durante varios años, pero la abandonó con decepción al darse cuenta de que era una filosofía que apoyaba el simplismo y favorecía una acción pasiva del bien con la relación al mal. En el año 383, cuando tenía 29 años, Agustín decidió viajar a Roma para dar clases y continuar con su búsqueda de la libertad. Fue entonces cuando Agustín comenzó a interactuar con el arzobispo de Milán, Ambrosio, por intervención de su madre, que se hallaba en Milán. Asistió a las conferencias dadas por el obispo Ambrosio. Las palabras de Ambrosio calaron hondo en Agustín, quien admiró a ese personaje a través de Ambrosio. Conoció a las enseñanzas del griego Plotino, que era un filósofo neoplatoniano, así como los escritos de Pablo de Tarso, mejor conocido como el apóstol San Pablo. Todo fue el escenario perfecto para que Agustín decidiera dejar de seguir la creencia maniqueísta. Luego de 10 años de ser adepto y abrazar la fe cristiana, convirtiéndose al cristianismo, su madre estaba muy contenta por lo decidido de su hijo. Un año después, en el año 386, Agustín decidió por entero al aprendizaje y al estudio del cristianismo. Se mudó junto con su madre a Casiciaco, una ciudad ubicada cerca de Milán, y se entregó a la meditación. Fue el 24 de abril del año 387 cuando Agustín finalmente fue bautizado por el obispo Ambrosio. Tenía 33 años. Mónica, la madre, murió poco después. A continuación, se hablarán sobre las aportaciones de San Agustín. Hablaremos sobre la teoría del tiempo. Con su libro Confesiones, San Agustín señaló que el tiempo es parte de un orden dado dentro de la mente humana. Para él no hay presente sin pasado y mucho menos un futuro sin presente. Debido a ello, menciona que el presente de las vivencias pasadas se mantiene en la memoria, mientras que el presente de vivencias actuales se establece en un futuro próximo.
Con ello, logró dar a entender que incluso al recordar se mantiene el hombre en un presente, revive el momento y al soñar con acciones futuras. El aprendizaje del lenguaje. Aportó grandes pensamientos sobre el lenguaje humano, haciendo referencia a la manera en que los niños aprenden a hablar por medio del entorno y de asociación. Asimismo, aseguró que mediante el habla solo se busca enseñar, porque al preguntar, incluso por algo desconocido, se le permite a la persona que tiene la respuesta reflexionar sobre lo que dirá y exponer su punto de vista libremente. Por otra parte, señaló que mediante el lenguaje se enseña y aprende por medio del recuerdo, que se mantiene almacenado en el alma y se exterioriza en el pensamiento para comunicarse con las personas. También recalcó que la oración era un método de comunicación que se mantenía en el alma y que servía solo para comunicarse con Dios de manera directa, para calmar preocupaciones y avivar esperanzas. Señalamiento de la fe como búsqueda de la comprensión. San Agustín afirmó que se debía creer para entender. Señaló así a la fe como el método perfecto para el entendimiento, ya que es la base de un testimonio y verdad mediante la razón del sentir. Con base en ello, invitó a los cristianos a entender la realidad conforme a su fe y las doctrinas impuestas, para que notasen así que todo estaba relacionado. Siempre y cuando la fe no fuese indiferente a la razón, se llegaría a un entendimiento pleno. Influyó en el argumento ontológico. Sus escritos relacionados con la fe cristiana dieron fuerza al argumento ontológico, dejando claro que Dios era un ser como ningún otro podía existir, alguien sublime y supremo, explicando a los creyentes que al conocerle se sabía la verdad. Ilustró a Dios como eterno y conocedor de la verdad. Para San Agustín, el ser humano era capaz de aprender verdades universales, incluso por encima del propio conocimiento del hombre. Por tanto, al comprender los designios de Dios, se obtenía sabiduría porque Él era la verdad eterna. Creó una teoría del conocimiento humano. Debido a su percepción del conocimiento, creó la teoría conocida como iluminación divina, donde menciona que Dios es capaz de iluminar y brindar conocimiento a la mente humana, otorgándole las verdades divinas. Por tanto, quien conozca a Dios y tenga seguridad de su verdad universal, puede develar misterios. Para finalizar, daremos las teorías de Agustín de Hipona. La teoría de la iluminación. Agustín perteneció a una corriente histórica, una tradición, el platonismo, pero al mismo tiempo intentó profundizar mediante las categorías filosóficas su comprensión del dogma cristiano. Como buen platónico, consideraba que el conocimiento es la aprehensión de un objeto que no cambia. Las verdades a las que accedemos por el pensamiento son puramente inteligibles, necesarias, inmutables y eternas. Como buen cristiano, Agustín tenía serias dificultades para explicar la presencia en el alma humana de estas verdades. Agustín explicaba la presencia en el alma humana de esos contenidos inmutables y eternos mediante su teoría de la iluminación. En el siguiente cuadro presentaremos el esquema de dicha teoría. Creador, es decir, un Dios, el ser mismo, influido por la tradición platónica. Agustín entendía al ser como mismidad, como inmutabilidad. Lo que más merece el nombre de ser es lo que no cambia, lo que permanece siempre igual, lo que nos transita al paso del ser, al no ser y del no ser, al ser. Criaturas. Todo lo demás es contingente y mudable. Podría no haber existido nunca y una vez existe, se haya sometido al cambio. Padre, Dios que es uno, se despliega sin sucesión de tiempo o de naturaleza, pero no sin orden de origen en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, llamada Hijo o Verbo, procede del Padre. Ideas. El Verbo contiene los modelos arquetípticos de todos los seres posibles. Estos modelos son las ideas, estas a diferencia de las ideas del Platón, que eran substantes. Creación libre. Por su mutabilidad, las cosas proclaman a cada momento. No nos hemos hecho a nosotros mismos
es el quien nos ha hecho. De Dios les viene todo el ser que poseen. Alma. Entre las criaturas, las más perfectas son los ángeles y luego siguen los hombres. Como teólogo, Agustín no duda en afirmar que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, pero como filósofo inmerso en la tradición platónica no logra desprenderse de una antropología que termina identificando al hombre con su alma. A. El alma necesita de las ideas para conocer las ideas con consustancias a Dios. El alma no puede por sí misma elevarse hasta Él. El salto ontológico que separa al Creador de las criaturas hace imposible que el alma transite en ese cambio. B. La iluminación. Todo cuando el entendimiento encuentra ser verdadero. No se le debe a sí mismo. La verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre. Esta iluminación no es sobrenatural, no constituye un hecho excepcional o un milagro, sino que se da naturalmente. Teoría del conocimiento. A partir de la concepción de Dios y hombre, el autor de las Confesiones elabora su epistemología, que supone de la interrelación de ambos. El hombre tiende a buscar la verdad, pues sólo en ella reside la felicidad, fin último al que todo ser humano aspira. Por tanto, el sabio es el feliz. De ahí su máxima: solo la verdad os hará felices. El conocimiento parte de la duda, no de la duda pasiva y escéptica de los sofistas, sino de la duda activa y constructiva. Como método para alcanzar la verdad no parte de la observación externa, sino de la reflexión interna, y por ello se parte de la interiorización individual para culminar con la iluminación divina. En el proceso de interiorización, San Agustín utiliza ideas platónicas para mostrarnos que la verdad no parte del conocimiento sensible, sino de la propia experiencia que el ser humano posee de su vida, y que le permite iniciar un proceso de reflexión que le conducirá hacia las verdades necesarias y universales, hacia su autotrascendimiento. Sin embargo, la naturaleza humana es mutable y limitada, por tanto no puede conocer ideas inmutables. Para ir más allá de sí mismo, para poder alcanzar la verdad, el hombre necesita la ayuda divina, que le es otorgada mediante la iluminación.